Muy bien, creo que ya estamos para empezar, ya estamos todos conectados. ¿Está bien el sonido? Yo creo que sí, yo creo que sí. Gracias, hermano Vidal. Muchas gracias. ¿Cómo han estado, queridos? Otra vez los saludo en el nombre del Señor. ¿Todos bien? Sí. Un gusto verte, Irán, después de algunas lunas, ¿no? Algunas lunas llenas. Eh, ¿Cómo está tu esposa? Me alegro, me alegro. Amén. Hemos estado orando también por ella. Amén. En esta mañana, hoy nos toca ver el libro de Habacuc. Eh, Parece mentira, ya nos faltan pocos libros y terminamos los 12 profetas menores. Hemos avanzado bastante, en verdad. Y ha sido, creo, al menos para mí, ha sido bueno refrescar todo esto. No sé para ustedes, pero para mí ha sido muy bueno refrescar los profetas menores. Y miren ustedes, queridos, que a veces cuando pensamos en profetas menores, pensamos en justamente cómo esto tiene aplicación para nosotros en el día de hoy. Porque estos profetas menores no porque sean chiquitos, sino porque son los profetas quizá más antiguos que o ministraron en lo que era Israel, ¿no? O sea, toda la parte norte y también la parte sur. Vale decir entonces Samaria y Judea, ¿no es cierto? De lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Empezaron a ministrar en los años 800 antes de Cristo. Eso es un montón de... Y han terminado por el año 500, más o menos 400 antes de Cristo. O sea que por unos 300, 400 años ellos ministraron junto con los más grandes profetas, juntos con Isaías, con Ezequiel, con Daniel y con esos grandes profetas. Entonces se les conoce como profetas menores porque a veces algunos de ellos solamente tenían un mensaje y nada más. Por eso es que ustedes ven que es un capítulo, ¿no? Abdías, que predicó, por ejemplo, Marco la vez pasada, un solo capítulo, ¿verdad? Habacuc tiene 3 capítulos, por lo menos es un poquito más, diríamos, extenso, pero sin lugar a duda, Habacuc es uno de los profetas que con más claridad habla de la segunda venida del Señor. Entonces, en esta mañana quiero centrarme un poco en este libro, porque creo, hermanos, que es bueno en medio de todas las preocupaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Los bancos que van quebrando, el terremoto que ayer sacudió Ecuador en la zona de Guayaquil, ¿no es cierto? De paso, ¿cómo está la familia? Claro, porque no fue en Guayaquil mismo, ¿no? Ya se fue el volumen de esto, ya empezamos. Ahora, ya sí, ya, bueno, ya volvió. Hermano Vidal, usted siempre ahí al ladito para socorrernos, pero sí, vamos a tener que cambiar esto definitivamente. Sí, sé que yo voy a sacármelo porque ya veo que esto se va. Sí, por favor, hermano Vidal. Disculpen, hermano. Muy bien, pero entonces, hermano César, todo bien por allá, no hay problema. El norte peruano. Sí, sí, pero en Perú fue más leve, fue un poco más leve. Gracias, mi hermano. Sí, en Perú fue un poco más leve, pero Perú está viviendo otro drama con todas las inundaciones porque el niño, otra vez la corriente del niño está afectando. Si nosotros tenemos acá huracanes, allá abajo tienen el niño, tienen terremotos, ya tienen todas esas cosas, ¿no? Pero el planeta no está tranquilo. El planeta no está tranquilo. Esa es la verdad, ¿no? Entonces decíamos que el profeta Habacuc, más bien entonces
nos recuerda a nosotros que en medio de tantos problemas, tantas calamidades, el Señor viene. Y el Señor viene no solo para, diríamos, rescatar a su pueblo, sino para traer juicio también. Y es esto lo que a veces, vamos a decir, hermanos, no asusta, pero es poco comprensible para los creyentes, para alguien que lee la Biblia, porque dicen, ¿por qué hay tanto castigo, tanto juicio, tantas de esas cosas? Entonces, se evita leer a los profetas menores por la misma razón, pero los profetas menores más bien revelan en todo esto otras cosas que los profetas mayores no lo hacen, y no lo hacen tampoco otros escritores de la Biblia. Por ejemplo, en todo el capítulo 1 y capítulo 2, el profeta va a hablarnos sobre la situación que está viviendo Judá, el reino del sur, y sobre todo lo que le espera a Judá por haberse apartado de Dios. Ahora, acá hay algo que quizá ya con todo el conocimiento que tenemos de la palabra podemos entenderlo mejor. Judá, como ya hemos visto con otros profetas menores, se había apartado del Señor. O sea, andaban en adoración de ídolos, de otros dioses, habían olvidado los decretos de Dios, la ley de Dios, Judá había olvidado todo eso. Entonces el Señor por años los libera, los rescata, los bendice, los sigue bendiciendo, y Judá no recapacita, no entiende. Y en el capítulo 1 entonces sucede algo que tal vez a nosotros nos parecería un tanto difícil de comprender, porque el profeta dice, Señor, tú estás levantando a los caldeos, a los babilonios, para castigar a Judá. Y Habacuc le hace preguntas a Dios como diciendo, Señor, pero ¿acaso tú no sabes que estos caldeos babilónicos, ¿se acuerdan los que habían llevado cautivos, no es cierto? Pero luego al pueblo de Dios. Tú no sabes que estos son peores que los de Judá. ¿Cómo así vas a levantar a alguien moralmente descalificado para que haga justicia tuya a Judá? Y Habacuc tiene en el capítulo 1 cantidad de preguntas de esa índole. Señor, ¿por qué? ¿Por qué entonces tú estás, si se quiere así, haciendo esto cuando tal vez pudiste haber escogido a otro instrumento no tan malvado ni tan, verdad, desprestigiado como los caldeos para hacer juicio en tu nombre? Y miren ustedes que entonces en el capítulo 2, versículos 2 y 3, el Señor le responde a Habacuc. Y esto es lo bonito de los profetas, hermanos. ¿Saben cuál es lo bonito? Los profetas tienen preguntas serias a Dios y se lo dicen así en su cara, y Dios les contesta. Dios les contesta. Es como Job. Job tenía preguntas, hasta preguntas atrevidas a Dios. Y Dios escucha y escucha, hasta claro, llega un momento en que Dios le dice a Job, perdón, Job, ¿sabes qué? Ya me cansaste, ven acá afuera, párate ahí delante de mí. Y el pobre Job, yo me imagino, ¿no? Lo que debió decir. Y Dios le dice a Job, ¿no? Job, ya me hiciste cantidad de preguntas. Capítulo 41. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Se acabó. Job cayó como muerto. Habacuc entonces le hace todas las preguntas en el capítulo 1, casi cuestiona lo que Dios va a hacer con Judá, castigar a Judá, usando a los babilonios, a los caldeos, que eran de lo peor. Y en el capítulo 2, versículos 2 y 3, le dice, entonces el Señor me respondió, estoy leyendo en otra versión, le dice, registra la visión y escríbela en tablas para que corra el que la lea.
porque la visión aún está para el tiempo señalado. Se apresura la meta y no fallará. Aunque tarde, espéralo, porque ciertamente vendrá y no tardará. Eso es lo que le dice Dios a Habacuc en estos versículos. Ahora, lamentablemente aquí en Habacuc no está qué revelación le dio Dios. Y esa es la otra cosa, los profetas no tenían por qué escribir todo lo que Dios les decía. Pero saben, hermanos, la palabra no se queda vacía. Hebreos, Hebreos 10:37 nos dice a qué se refería. ¿No es esto magnífico? Que 500 años, 600 años después, el autor de Hebreos hace referencia a esta revelación de Habacuc. Y él entonces nos dice en el versículo 37 que esta cosa que va a venir, que Habacuc dice, espéralo, no es una cosa, sino es una persona. Es el Señor Jesús que viene. Y eso nos dice Hebreos. Por lo tanto, lo que aquí Habacuc está recibiendo en revelación es justamente lo que va a acontecer cuando venga el Señor. Y es por eso que Habacuc lo narra de una manera casi literal. Porque miren ustedes, queridos, que en el capítulo 2 nos dice qué va a pasar con Judá, y en el capítulo 3 entonces nos muestra cómo será esto. De ahí que el último capítulo, este capítulo 3, básicamente es la respuesta a lo que Habacuc escucha de esa revelación que Dios lo da. Y Habacuc lo pone en sentido poético, lo pone como un canto, porque miren lo que dice el versículo 1, capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esa palabra Sigionot significa que es un canto, que es un salmo, que es una oración para ser cantada por toda la iglesia, por toda la congregación. Es interesante esto. Y miren entonces, en primer lugar, lo que hace Habacuc en esa oración, luego de recibir la revelación que Cristo viene, que el Mesías viene, porque para Habacuc todavía él no sabía que era Cristo, pero que el Mesías viene, que nosotros sabemos que es Cristo. Lo primero que hace Habacuc, dice en el versículo 2, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y a mí me sorprende, hermanos, lo primero que dice Habacuc. Porque Habacuc ha visto todo lo que va a venir, que luego nosotros, él lo va a narrar acá, lo va a detallar acá. Él ha visto que viene juicio para Judá, incluyéndose él mismo. Sin embargo, en medio de todo eso, Habacuc le dice a Dios, Señor, yo sé lo que viene para Judá por el pecado del pueblo, pero sabes, quiero pedirte que avives tu obra, que en medio de los tiempos haga que tu palabra se reavive más y más. Como decía en la grabación temprano, ¿verdad? Desde que soy muy jovencito yo vengo escuchando de avivamiento, que Dios manda avivamiento acá, manda avivamiento allá. Mencionamos, ¿verdad? El avivamiento que hubo el mes pasado aquí en una universidad en Kentucky, que parece que ya paró, por lo menos ya no se escucha nada, etcétera, etcétera. Y ustedes saben, queridos, que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento por lo menos, más menciones tiene a apostasías que a avivamientos. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio en el Nuevo Testamento de avivamientos, en verdad no vamos a tener mucho, excepto Joel cuando de hecho lo menciona, ¿no? Que en los últimos tiempos Dios mandará su espíritu sobre toda carne, ¿no? Y está hablando de Joel, pero obviamente Pedro está repitiendo aquello.
Pero aparte de eso y quizá algunas otras pocas referencias más, no hay muchos avivamientos, pero sí hay muchos, o más por lo menos, sobre lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, apostasía. El Señor Jesús lo mencionó varias veces. Pablo habla del hombre de pecado que vendrá y hará apostatar, engañará a muchos. Apocalipsis está lleno de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué Habacuc habrá dicho esto? Señor, manda un avivamiento en medio de los tiempos, manda un avivamiento. ¿Por qué habrá dicho eso? Y yo creo que de una u otra manera lo que Habacuc estaba tratando de decir es que el avivamiento es como, vamos a llamar hermanos, es como un fuego purificador. Cuando tú tienes un avivamiento en tu vida, es como un fuego purificador que, valga la redundancia, purifica todo lo que no es puro en tu vida. Estaba escuchando las noticias con esto del litio, este metal, ¿verdad?, raro, que ahora todos los países se están peleando porque parece que eso, ahí está ahora, ¿no es cierto?, lo que se dice la inversión, el litio. Y hablaban de X país en América Latina que es rico en litio. Bueno, más de un país. Lo que sucede es que el litio de ese país está mezclado con arcilla. Y cuando entonces van a purificar el litio, lo que va a quedar es nada prácticamente. Entonces, algunos de nuestros países que estaban, ¿verdad? Los gobiernos estaban, con esto ya nos sacamos la lotería. Resulta ahora que cuando viene el proceso de purificación, ¿se dan cuenta que queda en nada? Y miren, hermanos, que el avivamiento es así. Tú oras por un avivamiento y tú tienes que estar preparado para que Dios entonces te haga pasar por el fuego. Queridos, esto es cosa seria. Esto es cosa seria. Cuando uno estudia los avivamientos que han pasado a través de la historia, uno encuentra que en los lugares, en las naciones, en los países donde hubo avivamiento, siempre también hubo un tiempo de mucha tribulación. Porque de esa manera la iglesia se purifica. Y se purifica porque entonces el fuego del Espíritu Santo va quemando lo que es paja, quemando lo que es madera, quemando lo que es hojarasca y dejando lo que es oro puro. Cuando oramos entonces por un avivamiento, hay que tener en cuenta esto. Que el Señor manda el avivamiento, pero con eso también manda lo que nosotros llamamos tiempos de tribulación para que la iglesia pueda purificarse. Yo me acuerdo, querido, cuando orábamos en el programa Lima el Encuentro con Dios por un avivamiento, ¿verdad? Y naturalmente no conocíamos, éramos muy jóvenes, no conocíamos todas las implicaciones de eso, pero el Perú pasó por un tiempo, una década, toda la década de los 70, con muchísimos problemas políticos y sociales. Entró un gobierno comunista de Juan Velasco Alvarado y eso terminó entonces con todo lo que había, ¿verdad? Se había hecho anteriormente. Otros países han tenido avivamientos, pero lo que viene a continuación son siempre situaciones de bastante perturbación, tribulación, porque eso es lo que purifica al creyente. Habacuc sabía que Judá necesitaba un avivamiento
necesitaba purificación. Por eso dice, Señor, en medio de los tiempos, a veces yo, ¿verdad?, leo o escucho sermones acá en nuestro país de predicadores que hablan, Señor, manda un avivamiento. Y yo digo, este hermano sabe lo que está pidiendo. Digo, hermanos, a nosotros que vivimos en este país, que estamos acostumbrados a la comodidad, a la abundancia, a que nadie toque lo nuestro que es privado. Si Dios manda un avivamiento de verdad, olvídense de eso. Porque es por ahí que el Señor empieza a tocar. Porque eso es lo que se necesita purificar. Y Habacuc por eso que ora de esa manera. Y miren lo que Habacuc tendría en mente, hermanos, clarísimo, lo que el avivamiento traía, que él dice entonces, a ver, ¿dónde estoy? Ah, estoy acá. Versículo 2 al final del capítulo 3. 3:2 al final, la última frase, dice, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Qué tremendo. Avivamiento no es un carnaval. Avivamiento no es que todo va a estar lindo, ¿verdad? Claro que viene la paz de Dios, pero es también el tiempo de juicio. Y es por eso que Habacuc dice, Señor, pero aún en medio de eso, de tu juicio, de tu misericordia, ¿verdad? Aunque la ira vendría, Habacuc oró y creyó que la misericordia ganaría. Versículo 3 del capítulo 3, entonces empieza ya ahora Habacuc a describir cómo será la venida del Señor. Hermanos, mucho se ha hablado de la venida del Señor y a veces que hay, ¿verdad? Hay creyentes que les gusta saber detalles y en verdad no hay muchos detalles aparte de lo que la Biblia dice. Todo lo demás que uno escucha es ficción, como se dice, ¿verdad? La Biblia no lo habla, pero lo primero que dice el versículo 3, que Dios vendrá de Temán. Y Temán era una ciudad grande en Edom, otra vez la ciudad de Petra. Curioso, hermano, que siempre los profetas nos tiran a Petra, ¿verdad? Y ahí está este monte Seir, ahí en Petra. Y dice la palabra, ¿verdad? Versículo 3, que es allí de donde el Señor se apareció con un resplandor, ¿verdad? Dice que la gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Es entonces que el Señor vendrá otra vez. Y nos dice Deuteronomio 33:2, que resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meriba a Cades con llamas de fuego en la mano derecha. Habacuc, como Juan en Apocalipsis, solo puede relacionar la gloria de Dios con lo que sería el poder del sol. No había otra manera para comparar. Entonces Habacuc habla, ¿verdad? Ahí del monte Seir vendrá el Señor, resplandeciente, con fuego salen de sus manos y empieza toda esta descripción que Juan también lo hace en el Apocalipsis. Pero no solamente eso, en el versículo 6 dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Otra versión que a mí me parece un poquito más clara dice, cuando él se detuvo, la tierra se estremeció. Cuando Jehová mira, las naciones tiemblan.
Y aquí está hablando otra vez del regreso del Señor, del retorno del Señor, ¿verdad? Que no solamente la tierra literalmente se derrite. Yo no soy mucho de ciencia ficción ni de esas cosas, pero a mí me llama la atención este pasaje como primera de Pedro, cuando dice que cuando el Señor venga, prácticamente la tierra se va a deshacer. Y en un sentido tiene razón, hermano, porque Apocalipsis nos habla de tierra nueva, cielos nuevos. Y aquí el profeta está mirando que cuando venga el Señor, nada quedará. Los montes se van a derretir. Lo que es más, Mateo 24-29, cuando Jesús habló de lo mismo, dijo inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Zacarías, el profeta Zacarías llama a este día el día único que el Señor conoce. Ni de día ni de noche será esto, pero acontecerá que a la hora de la tarde habrá. Queridos, más que esto, uno puede, obviamente, fantasear, uno puede inventar, uno puede decir lo que uno quiere. Pero lo cierto es que Habacuc está tratando de entender esa revelación que tuvo. Es una revelación tan, que él no puede ponerla en palabras, como Juan tampoco pudo poner en palabras lo que vio en el Apocalipsis. Por eso es que entonces Habacuc queda totalmente consternado. Miren el versículo 16 del capítulo 3. Oí esto y se conmovieron mis entrañas. A la voz tuya temblaron mis labios. Y miren lo que sigue. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremece. Esta es una visión apocalíptica. ¿Quién puede? ¿Quién puede aguantar? Daniel tuvo una situación parecida. Daniel 7:28, Daniel 8:27 nos dice lo mismo. Cuando Daniel tiene la visión de Dios, ahí en el río Éufrates, y Daniel cae como muerto. Daniel ahí en el capítulo 27 dice, por días estuve en... No sabía. Ahora, hermanos, ¿por qué Habacuc habla así? ¿Y qué tiene esto que decirnos a nosotros? Porque al fin y al cabo ese es el mensaje, ¿verdad?, que tenemos que rescatar para nuestros días. ¿Por qué Habacuc habla así? Habacuc habla así, queridos, porque Judá, otra vez, ¿verdad? Judá había no solamente apostatado, como se dice, se había apartado de Dios, sino que se complacía en hacerlo. O sea, Judá estaba contento de ser lo que era. Pero Babilonia también, la nación que Dios escoge para castigar a Judá, también los caldeos decían, pero mire, entonces no somos tan malos que digamos, porque si Dios nos ha escogido para hacer juicio para Judá es porque algo bueno debemos tener. Y Habacuc lo que está tratando de decir es, miren, pueblo de Judá, Dios tiene un castigo porque ustedes se apartaron.
Y a los caldeos le dice, ustedes no se crean que son más santos, más justos que los otros. Ustedes también están perdidos. Ustedes también desaparecen de la faz de la tierra. En otras palabras, Dios, el juicio de Dios siempre vendrá. Es lo que decíamos a domingos pasados. Si el malo prospera, no creas que eso es para toda la vida. Llega un momento en que el juicio de Dios cae sobre ellos. Nosotros decimos, sí, pero mira, mi vecino es un tipo de lo peor, no cree en Dios, te insulta, te hace lío, mira, feliz de la vida. Yo voy a la iglesia todos los domingos y todo me sale mal. Sí, eso pasa. El salmista es el mejor caso. Pero ¿hasta cuánto le va a durar eso al impío? Y es aquí entonces cuando Habacuc dice esto, hermanos, ¿cómo llamaríamos? Esta oración tan hermosa que solamente puede salir de los labios de una persona que indudablemente conoce al Señor. Versículo 17 en adelante. Es cierto, viene el castigo, es cierto, Judá desaparece, es cierto, Babilonia desaparece, es cierto que la tierra se derrite, es cierto que Cristo viene con poder, con juicio, es cierto todo eso. Y Habacuc dice, pero aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, ¿qué dice el 18? Con todo, ¿qué cosa? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mis salvaciones. Impresionante. Esto es impresionante. Impresionante. Porque Habacuc sabe que se viene todo eso. Pero la confianza de Habacuc es la confianza del justo. En 2:4 ya Habacuc había dicho, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es el justo entonces que mira todo esto, pero lo mira desde otro ángulo, desde otra perspectiva. La fe de la que aquí se habla es una confianza en Dios total, confianza en sus promesas, confianza, hermanos, en que a pesar de ver nosotros cosas totalmente contrarias a lo que nuestra razón o nuestros ojos nos dicen, yo sigo confiando en Él porque yo sé que Él no me va a defraudar. Ese es el justo. Esta frase, como todos sabemos, ¿verdad? La usó Pablo como base para su gran argumento de la justificación de la fe en Romanos capítulo 1. El justo por la fe vivirá. Los tiempos son y se volverán peores, queridos. Eso no es que seamos pesimistas, no es que seamos pesimistas, pero los tiempos ya están malos y van a ser, no se dice más malos, pero peores. Peores. El mundo se está volviendo más antagónico a todo lo que es cristiano y los valores cristianos. ¿Tenemos que asustarnos? No. Tenemos que estar ahí, ¿cómo llamaríamos? ¿Nerviosos? No. Porque si tú tienes tu fe puesta en el Señor Jesús, ¿qué importa lo que pase? No importa. Si no haya alimento que comer. Más, hermano, así no haya trabajo. Si no haya paz.
Dice la palabra, y Habacuc lo dice claramente, oh, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. La gran pregunta esta mañana es, ¿dónde está tu fe? Hoy estamos con salud, fuertes. Mañana, hoy hay trabajo. Mañana, hoy estamos cómodos. Mañana. Interesante que, ¿verdad? En nuestros días escuchamos a la gente, aún no creyente, hablar con palabras del léxico evangélico, ¿no? Amén, Dios te bendiga, Dios me bendijo, bendición acá, bendición allá. Todo eso es lindo cuando todo va bien, pero cuando empiezan a fallar las cosas, es ahí entonces cuando la verdadera fe del justo se nota. ¿Se acuerdan de ese bonito corito? Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena otra vez. Alabar a Dios cuando en las cosas no salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo te alabo desde mi quebranto. Así Jesucristo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, así Jesucristo se glorifica dentro de ti. Alaba a Dios cuando las cosas no salen bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Alabar a Dios cuando en las cosas no salen bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto. Así Jesucristo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, así Jesucristo se glorifica dentro de ti. Amén. Padre, queremos que la oración de Habacuc como este coro sean una regla en nuestras vidas. Señor, gracias porque el profeta vislumbró todo eso, miró todo eso, vio todo eso. Sabía, Señor, que la tribulación venía sobre su pueblo. Aún así, él al final pudo decir, pero Señor, aunque no haya nada, no quede nada, con todo me alegraré. Y eso es lo que queremos decirte en esta tarde, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor. Pero si tú decidieras quitarnos todo, igual queremos decirte que te amamos. Y si alguien está pasando por tribulación, Señor, como cantamos en el corito, por quebrantos, te rogamos que tú lo levantes, lo fortalezcas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.